Buenas tardes, estimados maestros que me acompañan en estos momentos. Es muy grato para mí poderles compartir y exponerles mi tema de mi informe de prácticas profesionales titulado Fomentar el trabajo colaborativo mediante actividades lúdicas en los alumnos de segundo grado. Aquí una servidora, Cecilia Gabriela Ewan Och, en opción al titulado de licenciatura en educación primaria. Aquí, para dar énfasis a mi tema, quiero compartirles una frase que fue primordial para mí, que dice: trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. ¿Qué nos quiere dar a entender esta frase? Sabemos que trabajar en conjunto y con diferentes personas hacemos que nuestro trabajo sea más eficaz, sea más primordial. Entonces, por esa razón es que a los niños de este grado quiero darles a entender, quiero que ellos aprendan a trabajar de manera colaborativa. Nuevamente, aquí mi tema, que es fomentar el trabajo colaborativo mediante actividades lúdicas en los alumnos de segundo grado. Para dar inicio a este tema, se enfocó en 4 capítulos. En el capítulo 1 se enfoca y se hablará acerca del contexto. Es ahí donde se dio, al menos yo me pude dar cuenta de la problemática, lo que estaba sucediendo con los alumnos para llevar a cabo este informe. En el capítulo 2 voy a hablarles acerca del plan de acción. Allí más que nada se citó distintas fuentes de autores que sustentaron este tema, al igual que les hablaré de las actividades que pude implementar. En cuanto al capítulo 3, hablaré acerca de la reflexión y evaluación de la propuesta de mejora. Allí voy a evaluar cómo yo evalué mis actividades. Allí utilicé distintos instrumentos para estas actividades. Y por último, en el capítulo 4, daré conclusiones y recomendaciones de manera personal si en dado caso otros docentes quieren aplicar en sus aulas este tema. Aquí, para enfocarme un poquito más acerca del contexto del alumno, se basa en el contexto de la comunidad, en el contexto del aula y en el contexto de la escuela. Bien, este informe de prácticas se llevó a cabo en la comunidad de Temás, Yucatán. Aquí es una comunidad urbana. Según su significado maya, significa tierra de monos, siendo la cabecera municipal de las haciendas como son Chenchen de las Torres, San Antonio Cámara, Yaxché, Limbo, San Felipe, San Ramón. Aquí es uno de los 106 municipios del estado. De igual manera, los servicios públicos y de comunicación que hay en esta comunidad son agua potable, señal de teléfono, comercio, servicios de salud como el IMSS, transporte público, energía eléctrica, seguridad, con centros educativos de varios niveles igual que nos encontramos en este lugar. Aquí los espacios recreativos que podemos encontrar es donde las personas de este lugar pueden asistir, ya sea a los centros donde hay un parque, entre otros. Igual hay unas celebraciones religiosas que se hacen, son como por ejemplo en honor a la Virgen de la Purísima Concepción, que se realiza a finales de enero. De igual manera hay centros educativos como son 4 primarias,
2 preescolares, una secundaria y un bachillerato. Las actividades económicas a las que las personas de este lugar se dedican para el sustento de sus familias es laborar en campos, trabajar en pequeños comercios que hay en esta comunidad, trabajar ya sea en taxis, en mototaxis, o incluso otras personas, otras madres de familia se dedican a trabajar en el hogar. Los problemas más relevantes que pude detectar en esta comunidad es que las personas, no todas las personas, se relacionan de buena manera. Unas son personas muy amables, pero otras no lo son, lo cual da que sus hijos no puedan tener una buena interacción entre ellos, entre compañeros y entre otras personas. Es lo que se vio reflejado ante este tema. Para enfocarme un poquito más acerca de dónde se hizo las prácticas profesionales, fue en la Escuela Primaria Estatal Francisco Sauri Villafana, que es ahí donde yo pude detectar esta problemática. La plantilla escolar de esta escuela consta de un director y de 9 docentes. Hay administrativos, hay intendentes que se encargan de la limpieza y a diario de esta escuela, igual servicios de USAER, que son maestras que se dedican a los alumnos con necesidades, que tengan alguna necesidad, y van 2 veces a la semana, asisten en esa institución. En cuanto a la infraestructura, es adecuada. ¿Por qué decimos que es adecuada? Porque hay espacios de aprendizaje donde los alumnos pueden estar, ya sea una biblioteca, una cancha, donde por ejemplo el maestro de educación física realiza sus diferentes actividades, al igual que otros docentes. También hay salón de clases desde primer grado hasta 6º grado, salones de USAER, salones de danza, una dirección, una cooperativa, entre otros, donde el alumno pueda asistir para mejorar su aprendizaje, para tener ese espacio en el que él pueda aprender de una manera en la que se sienta bien. Aquí igual el cambio de comisiones se hace cada 15 días en los maestros. Aquí cada maestro les asigna una comisión en la cual durante el receso o durante las salidas, pues cada uno va a su área. Para enfocarnos en el contexto del aula, quiero hablarles un poco acerca de un autor que habla acerca de esto, que es Piaget. Piaget en 1954 nos menciona que por la edad en la que estos alumnos están, se encuentran en la etapa de operaciones concretas. Es decir, que ya empiezan a usar la lógica para determinar conclusiones que sean válidas. Por ejemplo, les puedo mencionar que es cuando el niño comprende que la cantidad de líquido de un recipiente no depende de la forma, más bien lo adquiere y lo conserva de acuerdo a su volumen. No se pierde por nada. Aquí constan de 18 alumnos, donde 11 son niños y 7 son niñas, en una edad de 6 y de 7 años. El ritmo de aprendizaje de estos alumnos son de manera rápida, porque al momento de marcarles o de asignarles una actividad, lo hacen de manera rápida. No todos, pero sí la mayoría. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Se les asigna otra actividad de acuerdo al tema que se esté llevando a cabo. Para determinar los ritmos y los estilos de aprendizaje, se aplicó un test
de las caritas, donde los alumnos pudieron percatar las diferentes actividades que ellos hacen, ya sea de manera visual, de manera visual, auditiva o de manera concreta. Aquí los resultados que me pudieron arrojar es que la mayoría son visuales y son auditivos. Solamente 4 de ellos utilizan el estilo de aprendizaje concreto, donde ellos tienen que manipular los objetos o otras cosas que nosotros utilizamos al momento de trabajar con ellos. Después de haber observado en este contexto, pude darme cuenta de ciertos problemas o problemáticas. Sin embargo, esto me llevó a poder encontrar ciertos puntos que aquí, como pueden ver, fueron 5, que no saben trabajar en equipo, no acostumbran trabajar en conjunto, no comparten su punto de vista, prefieren realizar actividades de manera individual y, por último, reacciones negativas como el no ayudar a sus compañeros. Esto me llevó a que el tema que yo escogí para poder realizar mi informe fue el correcto, porque no saben los niños lo que es trabajar de manera colaborativa. Aquí mis justificaciones fueron 3, tanto las personales como las académicas y las profesionales. En cuanto a lo personal, para mí es un reto poder fomentar un ambiente de confianza en los alumnos, que el niño aprenda a convivir, tener ese ambiente de confianza con todos y cada uno de sus compañeros. Por eso aquí pude escribir y pueden observar que dice que es un reto fomentar un ambiente de confianza en los alumnos y que sepan trabajar en conjunto. Sobre todo, respetar las opiniones de cada integrante para lograr un mejor desempeño en el trabajo que se esté realizando. En cuanto a lo académico, es fundamental poder enseñarles a estos estudiantes el verdadero significado que tiene el trabajo colaborativo. Y acá igual les comento que dejar que cada uno tenga la libertad de expresar sus opiniones ante la actividad que se les pida realizar. Es decir, buscar diferentes dificultades que a ellos se les presentan para poder ser mejoradas. Y en cuanto a lo profesional, para mí, en lo personal, es un escalón más, porque me va a servir más adelante en lo profesional. Lo puedo aplicar con otros contextos con los que estaré trabajando. De tal forma que mi objetivo general de este trabajo es favorecer el trabajo colaborativo a través de actividades lúdicas para mejorar los aprendizajes de los alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria Francisco Sauri Villafaña de la comunidad de Temash. Es por eso que mi objetivo que quiero alcanzar, que quise alcanzar en su momento, es favorecer este tema en los alumnos para que ellos aprendan a trabajar, a tener una mejor interacción, una mejor comunicación con sus compañeros, ya que más adelante les va a servir para poderse relacionar con otros compañeros al momento de cursar los diferentes grados. En cuanto a mis competencias, fueron 2, que son la genérica y la profesional. En cuanto a la genérica, es colabora con otros para generar proyectos
innovadores y de impacto social. Y en cuanto al profesional, es propiciar y regular espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover convivencia, el respeto y la aceptación. La finalidad de esta competencia, tanto la genérica como la profesional, es que el alumno al final de todo esto pueda promover una buena convivencia, pueda tener esa confianza de interactuar y de mantener un diálogo positivo, un diálogo armónico con sus demás compañeros. En cuanto a mi intención, puedo mencionar que la colaboración accede a una buena integración del individuo en un grupo pequeño o diverso, donde él va a potencializar sus conocimientos que va a ir adquiriendo. De igual manera, es una herramienta primordial para el avance de los alumnos respecto a la relación entre compañeros, así como para desarrollar actividades innovadoras y efectivas, permitiendo tener personas competentes dentro del ámbito familiar y social. Acá ya que es que el alumno pueda de manera individual tener ese pequeño, forjar en ellos esa importancia para que, como mencioné antes, para que más adelante pueda relacionarse con otros, pero más que nada ser competentes ante la sociedad y ante su familia. Aquí pude realizar 5 preguntas de investigación que me llevaron a ver si realmente el tema que estoy percatando realmente era el correcto. Por lo tanto, la primera pregunta es: ¿de qué manera puede propiciarse el trabajo colaborativo? Número 2, ¿cuáles actividades lúdicas implementar para favorecer el trabajo colaborativo? El 3, ¿qué beneficios tiene fomentar el trabajo colaborativo en el grupo de segundo grado? El 4, ¿cuáles situaciones se pueden presentar al favorecer el trabajo colaborativo? Y por último, ¿cómo valorar el avance en la solución al problema del trabajo colaborativo? Cada una de estas preguntas de investigación me llevó a ciertos propósitos para poder realizar todo este informe de prácticas y poder ver si realmente este era mi problemática. Como propósitos de cada una de las preguntas de investigación que anteriormente pude presentarles, el primero era promover en los alumnos de segundo grado la importancia de trabajar entre todos y comprendan más que nada los beneficios que tiene al aplicarlo en el aula para detectar sus capacidades de cada uno. En el segundo, aplicar diferentes actividades lúdicas que ayuden a fomentar el trabajo colaborativo y obtener un cambio en los alumnos. Número 3, crear espacios favorables donde los alumnos puedan expresar libremente sus puntos de vista, sus opiniones y reconocer y ser escuchados las opiniones de todos y cada uno de sus compañeros. Al trabajar colaborativamente, logrando una comunicación con el grupo. Y por último, conocer a través de estas actividades que se van a implementar los resultados obtenidos para ver si realmente se logró ese propósito o ese objetivo que yo tuve desde el principio.
Pasando ya a lo que es el sustento teórico, puse cuatro autores, pero este es acerca del Plan y Programa 2017. En ese plan y programa nos dice que busca que el alumno, al término de la educación primaria, trabaje de manera colaborativa, identifique sus capacidades, reconozca y aprecie la de los demás. Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr proyectos, tanto personales como colectivos. Aquí en este plan 2017 nos da a entender que el alumno, al finalizar lo que es la educación básica, la educación primaria, él ya va a tener noción, ya va a tener esa importancia de que debe considerar lo que es trabajar colaborativamente. Por eso nos dice que él va a identificar sus propias capacidades que él tendrá para interactuar con otros. Aquí me fui por una pregunta para estos autores que fueron más relevantes de mi tema, porque hablaban en sí cómo lograr propiciar el trabajo colaborativo. Todos los autores mencionados en el informe fueron importantes y de gran impacto. Sin embargo, estos autores que les puedo presentar fueron como que los más significativos para mí, para este tema. El primero, de Barclay, Cross y Mahor, 2012, nos dice que consiste en que dos o más estudiantes trabajen juntos y compartan equitativamente la carga del trabajo, mientras progresen hacia los resultados de aprendizajes previstos. ¿Qué nos quiere dar a entender este autor? Que se necesita de dos o de más personas para que un trabajo pueda tener un buen resultado. Sin embargo, de manera individual sí es primordial. Pero si los alumnos aprenden a trabajar de manera colaborativa, ese resultado va a ser más fundamental. En cuanto al segundo autor, de Lev Vygotsky, de 1896 y 1934, nos dice que el conocimiento no se construye de modo individual, más bien se construye entre varios, porque los niños están provistos de ciertas funciones elementales, como son la percepción, la memoria, la atención y el lenguaje, que se transforman en funciones mentales superiores a través de la interacción. Aquí nos da a entender dos significados. El primero es que el niño necesita de otros para construir su conocimiento. En sí puede construir su conocimiento de manera individual, sin embargo, con la ayuda de otros va a ir aprendiendo otros significados. Aprender de manera individual significa lo que él es capaz de poder hacer. Pero si él construye ese conocimiento a base de otros, va a aprender otros significados, va a aprender otras cosas que quizás antes él no sabía. Porque nosotros como docentes, un ejemplo, aprendemos de otros, aprendemos también de los niños, aprendemos de otros maestros, de otras personas. Y lo mismo pasa con los niños, que ellos necesitan aprender de otros niños para tener otro significado a lo que ya saben. Y por último nos vamos con el autor Gutiérrez, 2009, que nos dice: establecer el trabajo colaborativo como estrategia didáctica implica asumir tres dimensiones que lo nutren y a su vez son fundamento
para el trabajo en clase, ya sea la interdependencia social, la construcción de significado y las relaciones psicosociales. Aquí más se basa este autor acerca de lo que realmente es el trabajo colaborativo. Aquí, como dice, es una estrategia didáctica. Aquí el niño debe de aprender a través del juego lúdico. Es por eso que yo implementé actividades donde el niño tenga esa motivación para seguir aprendiendo y para poder forjar este tema. En cuanto a la planificación, puedo mencionar que se dieron en 3 fases. La fase 1 dice aprendo a trabajar con los demás. La segunda fase, trabajo con todos mis compañeros. Y la fase 3, valoro y reflejo lo aprendido al trabajar colaborativamente. Cada una de estas fases me sirvieron para realizar distintas actividades y poderlas implementar en el aula. Aquí vemos un cuadro que puse de la reflexión y evaluación de la propuesta de mejora. Aquí es un cuadro de la organización de cada una de las estrategias, de las etapas, con distintos propósitos. Sin embargo, más adelante les voy a hablar acerca de esto. En cuanto a las estrategias que se pudieron implementar en el aula con los alumnos y que son más relevantes, fueron de aprendo a trabajar con los demás. De ahí constó de 3 actividades que yo realicé para poder llevar a cabo. Como fase 1 nos da a entender que esta actividad es el niño pueda desarrollar sus habilidades y sus destrezas sociales para dar a conocer la importancia de trabajar colaborativamente. La segunda fase, como bien mencioné hace un momento, se llama trabajo con todos mis compañeros. Ahí ¿cuál es el propósito, la meta que yo quería que los alumnos tuvieran? Ahí es que puedan tener la oportunidad de participar y de trabajar más que nada colaborativamente con los demás, así como favorecer un ambiente armónico entre ellos. Y por último está la fase 3, que es valoro y reflejo lo aprendido al trabajar colaborativamente. Aquí mi propósito fue de que el alumno conozca la importancia de tomar decisiones por él y con otros para trabajar con los demás y demostrar una actitud positiva para mantener el trabajo colaborativo en el aula. En estas actividades solamente pude lograr aplicar la primera, que es donde los alumnos entendieron la importancia de trabajar con los demás, de tal manera que por suspensión de clases no se pudo aplicar la fase 2 ni la fase 3. Sin embargo, puedo decir que con la fase 1 pude tener un resultado muy eficaz. Y acá, como pueden ver, es la evaluación que yo utilicé para este tema, que fue una lista de cotejo y una escala estimativa. Evaluando todo, después de obtener mi resultado, la evaluación que yo realicé tanto de la lista de cotejo como de la escala estimativa, pues yo obtuve un resultado que son los siguientes. Los alumnos lograron tener un cambio radical en su comportamiento, un mejoramiento de la interacción entre compañeros y trabajo en colaboración. Se mejoró la relación y la reducción de sus actitudes negativas que ellos tenían en ese momento. Y por último, se favoreció la participación activa de cada uno de los alumnos. Y pues llegando ya a mi conclusión, puedo dar a entender que haber contemplado este tema y haber
que cada uno de los alumnos emprendan y comprendan su importancia es, como dice, la importancia de haber contemplado este tema del trabajo colaborativo dentro del aula favoreció de gran manera, porque ayudó al estudiante a estimular su interés por mejorar la comunicación entre compañeros, al igual que en su aprendizaje, debido a que ellos se sentían no aceptados cuando se realizaban alguna actividad grupal o por equipo, y ya pudieron lograr integrarse sin ningún problema con sus demás compañeros. Por último, las recomendaciones que puedo dar en lo personal es que para que este plan de acción pueda ser factible y funcional, se necesita conocer las necesidades, los gustos, los estilos, los ritmos de aprendizaje de los alumnos para poder realizar realmente actividades que sean motivadoras para ellos, pero sobre todo para obtener un buen aprendizaje en ellos. Y llegando ya al final de esta exposición y de este tema, pues aquí puse algunas fotos de los alumnos con los que estuve trabajando, y pues les agradezco mucho haber escuchado mi tema y espero que pues tengan una bonita tarde. Gracias.